Vamos comenzando entonces con este tiempo de estudio. En esta ocasión, como pueden ver aquí en la pantalla, vamos a estar hablando de las madres de los reyes que hicieron lo malo. Las madres de los reyes que hicieron lo malo, realmente meterse en esta área de pronto puede resultar un poquito confuso. Le decía a mi esposo, es que es un rompecabezas, ¿no? De pronto hay reyes en los dos reinos que tienen los mismos nombres y luego a veces son contemporáneos y ya no sabes quién hizo qué. Al final, pues obviamente el común denominador en general, pues es que hicieron lo malo todos, ¿no? Y vamos a tratar de analizar por qué y cómo fue que el pueblo terminó en esta situación de iniquidad, en esta situación de completa prevaricación, de alejarse del Eterno, de dejar de instruir a sus hijos, de dejar de instruirse a sí mismos y andar en rectitud delante del Eterno. Nosotros sabemos que ejercer la maternidad o la paternidad pues es un privilegio, es una bendición. En la Escritura lo vemos así como una dicha muy grande, ¿no? Es de sumo gozo cuando el Eterno permite que una pareja conciba, dé a luz hijos, y realmente es una de las labores o de los cargos más importantes y más trascendentales, más hermosos también que el ser humano puede experimentar. Los que son padres y madres saben que cuando tenemos hijos aprendemos incluso otra faceta de nosotros mismos, que muchas veces por no tener la responsabilidad de alguien a quien dirigir, a quien proteger, a quien educar, no podríamos nosotros conocer o no podríamos nosotros desarrollar. Entonces, es muy importante cuando el Eterno permite que tengamos la oportunidad de dirigir hijos, sobre todo pues en el camino y en el temor del Eterno. Entonces, vemos la historia del pueblo de Israel desde el comienzo y vemos que hay hijos que hicieron lo malo aunque sus padres eran buenos. Vemos hijos que hicieron lo bueno aunque sus padres eran malos. Y vemos hijos que hicieron lo malo como sus padres, ¿no? O que hicieron lo bueno como sus padres. Entonces, vemos lo importante que es nuestra labor como educadores para que nuestros hijos puedan crecer con temor y con respeto delante del Eterno y delante de los suyos. Es increíble cuando analizamos la historia del pueblo de Israel, de todo lo que se atrevieron a realizar, ¿no? De todo lo que se atrevieron a desobedecer, a alejarse por completo del Eterno, de los mandamientos, de la observancia. Después de todo lo que vio el pueblo, obviamente pues muchos no fueron testigos oculares de milagros como lo fueron sus antepasados, pero aún así pues eso que se transmite de generación en generación, vemos que puede ser para dicha y bendición de nuestras generaciones futuras o para maldición. Y gran parte de esa responsabilidad recae en la mujer. ¿Por qué? Porque pues como sabemos, nosotras somos las que regularmente pasamos más tiempo con los hijos. Regularmente, y esto es algo que es más frecuente, los esposos, los varones son los que buscan el sustento y las mujeres se quedan en casa con sus hijos. Hay muchas mujeres que también trabajan y incluso que también sus esposos trabajan o mamás solas, que aún así se esfuerzan por dedicarle tiempo a sus hijos para que puedan ser instruidos. Y yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer testimonios de mujeres que me han platicado sus experiencias como mamás, muchas veces solas o muchas veces, aunque sea que tengan a sus esposos con ellas, cómo les ha tocado trabajar y aún así se han esforzado en que sus hijos no les falte la instrucción, ¿no? Y en nuestra sociedad, en nuestro sistema, pues regularmente estamos sujetos a un estilo de vida que nos roba mucho para que nosotros podamos realizar esta labor, que nos roba tiempo, que nos roba incluso recursos económicos. A veces invertimos mucho en otras cosas que no son trascendentales,
o derrochamos dinero en cosas que realmente no van a ser de provecho o de crecimiento para los niños, tecnología, juegos, qué sé yo, y de pronto no estamos edificando y no estamos sembrando en nuestros hijos para que en el futuro puedan dar un fruto de obediencia ante el Eterno, un fruto de hombres adultos o de mujeres adultas que sean respetuosos por los demás. O sea, lo que vemos en nuestra sociedad definitivamente es que hace mucha falta la presencia de los padres en el hogar, ¿no? Mi esposo lo hablaba también hoy un poco en el estudio de la mañana, cómo se deja ya a los hijos en las escuelas, ¿no? Cómo se le delega la responsabilidad de la crianza y la educación a terceros. Entonces, con esto que vamos a ver de los reyes, pues vamos a ver cómo esto repercute en las futuras generaciones y qué podemos rescatar de ello para aplicarlo en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el primer rey? Yo voy a ir mencionando el rey, vamos a leer el texto correspondiente porque en la gran mayoría de los reyes se menciona el nombre de sus madres, en otros no. Entonces vamos a ir mencionando los reyes, los nombres de sus madres, vamos a conocer el significado de los nombres de sus madres y vamos a ver qué fue lo que pasó en su historia, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer rey que hizo lo malo ante el Eterno? De pronto nos vamos a buscarlo en las Biblias electrónicas y rápidamente podemos mencionar a otros y pocas veces nos ponemos a pensar en el primero que inició toda esta, vamos a hablar, cadena de maldad, ¿no? Obviamente estamos hablando de que tuvimos el primer rey, bueno, fue Saúl. No hay una mención de su madre en la escritura. Tenemos David, por ejemplo, que tampoco hay una mención de su madre en la escritura. Hay una mención de su papá, ¿verdad? Isaí, pero no hay una mención de su madre y no vemos, por ejemplo, aunque sabemos que Saúl pecó, aunque sabemos que Saúl hizo lo malo, aunque sabemos que Saúl fue un hombre que comenzó bien, pero se apartó rápidamente, no es como en la historia ya de los reyes, en donde dice, y murió tal, y reinó su hijo, y hizo lo bueno o hizo lo malo, ¿no? En David también, por ejemplo, pues es una etapa de la historia del pueblo de Israel que igual sabemos que hizo algo incorrecto y terrible, ¿no? También. Sin embargo, pues entendemos cómo el Eterno acepta su arrepentimiento, ¿verdad? Pero después de él, el primer rey que vemos que se menciona en la Escritura, su nombre, y que dice, y él hizo lo malo delante del Eterno, es Salomón, ¿sí? Es el primer rey que vemos que dice la Escritura que no siguió los caminos de su padre y dice que hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y a partir de aquí ya comienza una etapa de decadencia del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién fue la madre de Shlomo, de Salomón? Bathsheba o Betsabé, conocida como Betsabé según la traducción. Y bueno, ya platicamos sobre Betsabé, ya tuvimos un estudio de Betsabé hace un tiempo, no sé, 2 años, 3 años, un estudio que obviamente es una parte de la historia o de la vida de esta mujer, pero aquí vamos a rescatar algo que ya es desde otra perspectiva, ¿no? O sea, la vimos a ella como esposa de David, pero aquí la vamos a ver como la madre de Salomón, ¿no? ¿De qué manera pudo haber influido esta mujer en la vida de Salomón? Sabemos que no solamente fue ella, o que no solamente pudo haber influido ella, sino las mujeres que tomó Salomón como esposas y concubinas, dice la Escritura, que fueron las que hicieron que su corazón se desviara en desobediencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer rápidamente Primera de Reyes. Yo les voy a ir mencionando los textos. Obviamente hay mucho que decir de cada uno de los reyes que vamos a estar mencionando, de sus madres, pero sería demasiado extenso que pusiéramos a leer todo lo que corresponde a cada rey. Entonces, ustedes pueden ir tomando notas si gustan y después empezar a leer o a estudiar, que sería mejor que se vayan a estudiar
todo lo que concierne al capítulo, al libro de lo que vamos a estar mencionando de cada rey, ¿no? Entonces, bueno, el primer rey, Salomón, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, verso 6. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Bueno, Bathsheba, ¿qué significa Bathsheba? Aprendimos que el nombre de Bathsheba significa hija del pacto, ¿sí? Debido al pecado de Bathsheba con David, nosotros recordamos eso, que pasó. El Eterno le dijo a David que la tragedia no se iba a apartar de su casa, ¿verdad? Dice, la espada no se apartará de tu casa. Y vimos cómo entre sus hijos, que eran entre ellos medios hermanos, porque David tomó otras mujeres y tuvo hijos con ellas, cómo se estaban asesinando entre ellos, cómo se perseguían. Un hijo, Absalón, quiso también tomar el trono, cómo le causó problemas a David. Entonces, probablemente podremos pensar, bueno, Bathsheba probablemente no era una mala mujer, probablemente simplemente fue una mujer con una debilidad, se dejó llevar, cometió un pecado con el rey David, pero algo muy importante, así es porque era la esposa del general de Urías, y algo muy importante es que aquí no se menciona la muerte de Bathsheba, pero es obviamente, casi es obvio, que todavía viviera cuando Shlomo tenía tiempo en su reinado, porque obviamente sabemos que estuvo ahí cuando David dijo que Shlomo era el que iba a ser el futuro rey o el siguiente rey después de su muerte de David. No se dice en la escritura cuándo murió Bathsheba, no se dice cuánto tiempo vivió estando Shlomo en su reinado, pero sí seguro que estuvo los primeros años, ¿no? Y después Salomón empieza a tomar mujeres extranjeras y empieza ya a apartarse. Un tiempo estuvo estable, estuvo bien, después empieza a apartarse, el Eterno le llama la atención, incluso le dice pídeme lo que quieras, le pide sabiduría, todo eso lo pueden empezar a estudiar ustedes por su cuenta. Y aún así Shlomo no tuvo el suficiente discernimiento para darse cuenta de lo que le estaba acarreando al pueblo con la maldad en la que estaba cayendo. Y vemos aquí, si dice que todas las mujeres de Shlomo desviaron su corazón, si Bathsheba hubiera sido una mujer íntegra, una mujer que perseverara en la obediencia, en su momento hubiese sido una mujer que le llamara la atención a su hijo, ¿no? Sabemos que cuando somos madres, nosotras como madres, que como les reitero, generalmente estamos más apegadas a nuestros hijos, aunque no pasemos quizás más tiempo que el papá, aunque esto es muy frecuente, regularmente somos nosotras las que somos más apegadas a los hijos, o sea, platicamos un poco más con ellos, a lo mejor porque tenemos como que esa facilidad de palabra, ¿verdad? Hablamos mucho y de pronto nos gusta a lo mejor conversar más con los hijos, a veces entre los papás varones, pues son un poquito más tajantes, ¿no? Dan instrucciones, todo, conversan, sí, pasan tiempo con los hijos, pero a veces no son muy dados a entablar conversaciones muy largas o detalladas, dependiendo obviamente del contexto, ¿no? Yo sé que hay papás que se involucran muchísimo con los niños, con los hijos y platican más y todo, pero en promedio de pronto el hombre como que es un poquito más tajante, ¿no? Y las mujeres somos más a las emociones, a los sentimientos y eso nos crea un poquito más de empatía, vamos a decirlo así, con los hijos, ¿no? Entonces, yo creo aquí que Bathsheba pudo haber sido una pieza clave en la vida de Shlomo para empezarle a decir, ten cuidado, ¿cómo vas a tomar a la hija de Faraón? ¿No? Por ejemplo, y hacer, obviamente, aparentemente no era una cuestión de amor, sino de negocios, ¿no? Una cuestión política totalmente. Entonces, pero aquí empezaba, así, poco a poco iba tomando una mujer, otra, y empezó a tomar princesas. Obviamente, pues esto le daba más poderío también. Y era una conveniencia mutua, ¿verdad?, entre Salomón y los papás de las mujeres a las que estaba tomando. Aquí Bathsheba debió de haber sido esa mujer que determinantemente, más bien, llegara con su hijo y le dijera,
estás mal, estás tomando mujeres y extranjeras que el Eterno ya había dicho previamente que no debían de tomar. Y todo lo que el Eterno había dicho respecto a los reyes, por ejemplo, que no acumularan muchas riquezas, ni muchas mujeres, ni caballerías, ni todo lo que el Eterno había dicho no vayan a hacer ustedes, lo hizo Salomón. O sea, parece que le dieron idea, ¿no? Y todo lo hizo. Entonces no vemos aquí una mujer que guiara o que instruyera o que exhortara o que estorbara a su hijo en los caminos que estaba decidiendo tomar, tanto que obviamente vemos que transgredió terriblemente, ¿sí? Terriblemente. Dicen por acá, alcahuete quizá. Sí, no sabemos cuánto tiempo vivió, reitero, no sé cuánto tiempo estuvo en vida cuando él estaba reinando, pero evidentemente en sus inicios pues hubiera sido una pieza clave, o probablemente estaba ahí y probablemente murió y fue cuando empezó la decadencia de Salomón, no lo sabemos, pero al final de cuentas, pues, y de hecho le atribuyen por ahí, supuestamente dicen que ella fue la que escribió el Proverbio 31 que habla de la mujer virtuosa, ¿no? Que supuestamente es como inspiración de Bathsheba, y probablemente sí le dio su instrucción, probablemente sí fue una mujer que en su momento diera consejo a su hijo, pero al final de cuentas vemos cómo pues también Salomón determinó no hacer caso a lo que quizás incluso su padre ya le había dicho, no te apartes, mientras tú no te apartes y sigas guardando los mandamientos del Eterno y andes en integridad, Él va a estar contigo y Él va a confirmar el reinado. Al final de cuentas pues él hizo caso omiso a todo esto, ¿no? Vemos a un Salomón totalmente desbordado en la opulencia, en las mujeres, y todo lo que yo creo que un hombre promedio, sin temor al Eterno, hubiese deseado, cosas de este mundo. Tanto que llegó un momento en el que se hartó, se hastió completamente de ese estilo de vida y escribió, todo es vanidad, ¿no? Todo. O sea, al final de cuentas, recayó en el principio, como debió de haber comenzado. En vez de haber dicho, todo es vanidad y no voy a buscar nada de eso y no me interesa y me concentro en la obediencia y en gobernar bien a mi pueblo, decidió probar y tomar el camino largo, ¿no? Para regresar al punto de solamente teme al Eterno y guarda sus mandamientos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que transmitirles a nuestros hijos y enseñarles y todo el tiempo, ahora sí que no cesar, no cansarnos de repetirles que todo es vanidad, y que no vamos a estar buscando en las cosas de este mundo nuestra satisfacción. Dicen que él cayó en todos los pecados, dice por acá en el chat. Muy bien, bueno, eso con respecto a Bathsheba como madre de Shlomo. Después vienen los demás reyes. Tenemos a Tseruá. La siguiente madre de rey es Tseruá. Y bueno, el nombre significa leprosa, es lo que significa la palabra Tseruá. Es de la misma raíz, viene de la palabra tzara, que significa justamente lepra o atacado por lepra. Su origen de esta mujer era israelita, porque vamos a estar viendo que había obviamente mujeres que eran extranjeras. Y bueno, la referencia de esta mujer la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 26. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y bueno, otra mujer, Zeruá, que obviamente vemos que no instruyó dentro del temor del Eterno a este hijo, ¿no? A Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo. También realizó un montón de abominaciones que el Eterno pues ya lo había sentenciado, ya le había llamado, pero se desvió, pues como todos los que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces esto lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 11, y pues otros versículos que corresponden a la vida de Jeroboam, hijo de Nabat. Ustedes lo pueden buscar para ver nada más la magnitud o todo lo que implicó la vida de este personaje que era hijo de una mujer que era viuda. Y bueno, obviamente una mujer viuda que seguramente tenía
cierta limitación o dificultades a la hora de guiar a su hijo. Regularmente mujeres que crían a sus hijos solas o que se quedan con sus hijos solas, pues se ven un poquito más limitadas, se ven un poquito más absorbidas por el hecho de tener que muchas veces sostener los hogares y tener que también dedicar tiempo a sus hijos en este caso, ¿no? Entonces vemos aquí que definitivamente faltó instrucción, faltó educación en este hijo, en Jeroboam, y que obviamente pues no tuvo temor del Eterno y también realizó un montón de prevaricaciones, ¿no? Bueno, tenemos otra que es Naamá. Vamos a ver que Naamá, su nombre significa placentera y es de origen amonita. Ella es de origen amonita, que recordemos que era descendiente de Lot y el incesto con una de sus hijas. Bueno, tenemos en Primera de Reyes capítulo 14, verso 21, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Eterno eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá amonita. Bien, dicen por aquí. Yo creo que estos reyes cuando niños eran cuidados con nanas y las mamás pues casi no los atendían. Es muy seguro, de hecho es algo que vamos a mencionar más adelante porque vemos que siendo mujeres de la realeza, mujeres que estaban siendo llamadas a ser partícipes de esta etapa del pueblo, del reinado del pueblo, pues era muy obvio que estaban ya metidas en sus deleites personales, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo primero que hacían era delegar a que los hijos que iban a ser futuros reyes tenían que ser instruidos, tenían que ser educados conforme a los usos y costumbres del pueblo, y era obvio que tenían que ser al cuidado de otras personas que les fueran enseñando todo lo que requerían saber, tanto que tenemos algunos reyes que comenzaron a reinar desde muy chiquitos, ¿no? Tenemos uno de 7 años, otro de 8 años, tenemos uno de 12 años, y así varios reyes comenzaron a reinar desde edades muy tempranas. Evidentemente, desde muy pequeñitos se les empezó a instruir como príncipes o como futuros reyes que serían. Entonces, obviamente, vemos aquí que tanto papá como mamá de estos reyes no estaban lo suficientemente involucrados en la vida de sus hijos. Y no tenían ellos el temor del Eterno, pues obviamente que le iban a transmitir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Naamá, amonita. Como les digo, Naamá significa placentera. Fue esposa de Salomón, una de las muchas esposas, pero fue la madre del que siguió como rey, que fue Roboam. No era israelita, entonces obviamente esto contribuyó al pecado tan grave en el que cayó el pueblo de Israel con Moloc, ¿no? Y es algo que incluso el Eterno ya había advertido nuevamente, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, verso 15, dice: Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y al final vemos que Salomón sacrificó a sus hijos y tantas cosas que hizo, ¿no? Entonces, obviamente, Roboam pues también fue un hombre que de igual manera estuvo errando en sus caminos. Y aquí algo muy interesante que vemos con Roboam es que esta mujer, Naamá, no puso estorbo, obviamente no le iba a interesar poner estorbo a su hijo con el consejo que le habían dado de la opresión que había determinado hacer sobre el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a leer un poquito para tener este contexto, porque esto sí es importante mencionarlo. Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 12, verso desde el 1. Dice: Roboam se fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Y lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo el rey Salomón, y se volvió Jeroboam de Egipto. Enviaron a llamarle y llegó Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo:
tu padre ha hecho pesado nuestro yugo, ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, id, y dentro de 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de diciendo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le respondieron, si tú te haces hoy servidor de este pueblo y les sirves y les das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. ¿Qué me aconsejan que responda este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, esto debes responder a este pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Esto debes responder, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Mi padre os azotaba con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. Y bueno, vemos que hizo mal, que el Eterno también le dio su condena, su sentencia a él, y siguió guiando mal al pueblo de Israel, ¿no? Pero vemos aquí algo bien interesante en el verso 8, porque dice que desechó el consejo de los ancianos y que pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Evidentemente, tanto Roboam como estos jóvenes que habían crecido juntos, que eran, vamos a decir, de la edad, no habían tenido una instrucción en el temor del Eterno. O sea, completamente lo contrario. En vez de darle un consejo sabio, un consejo que empezara a traer la paz entre todo el pueblo de Israel, hicieron todo lo contrario, más división, ¿no? Entonces, es evidente que no había instrucción, que no había temor y que no había padres ni madres que les estuvieran diciendo a los hijos cómo podían conducirse para agradar al Eterno. Así que Roboam tuvo estas malas acciones contra el pueblo y fue peor todo lo que pasó después, ¿no? Pero Roboam tomó 3 mujeres. Estas 3 mujeres fueron Mahalat, Abihail y Maacá. Vamos a analizar que hay una aparente controversia entre Maacá porque más adelante se menciona otro nombre sobre ella, así que vamos a ver de qué se trata esta narración con respecto a este personaje. La primera mujer que aparece aquí como esposa de Roboam es Mahalat, y su significado de su nombre es enfermedad. Esta mujer era de origen israelita. La siguiente mujer es Abihail, que significa padre de poder, también era israelita. Y la siguiente mujer fue Maacá. El significado de su nombre es depresión, desgastado u opresión. También es de origen israelita y era nieta de Absalón, hija de Tamar y Uriel. Y también es mencionada con otro nombre, que es el nombre de Micaías o Micaía en hebreo. El significado del nombre de Micaía es quien como el Eterno. Por supuesto, pues era de origen israelita. Bueno, vamos a primeramente analizar y a centrarnos en las primeras 2 esposas, porque dice en 2 de Crónicas, capítulo 11, verso 18, que Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Dice en el 19, esta le dio los hijos Yeús, Semarías y Saham. Primero tomó estas 2 mujeres que tuvo hijos con ellas, obviamente, y vamos a ver un poquito más abajo que también tomó muchas otras más mujeres y tuvo muchos otros más hijos e hijas. Pero parece ser que estas 3 son como las principales, ¿no? O al menos las primeras. Dice en el verso 20 que después de esta, especifica que después de Abihail, tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisá y Selomit. Y bueno, aquí Abías es muy importante este personaje porque justamente es el que viene a ocupar el trono después de Roboam. Dice en el verso 21,
Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacá, como príncipe de sus hermanos porque quería hacerle rey. Y bueno, evidentemente esto fue porque justamente amaba a Maacá por encima de todas sus mujeres. Y bueno, a mí me parece que esto tiene que ver con la belleza de Maacá. Seguramente Maacá era una mujer bastante hermosa, con una apariencia muy estilizada. Vemos que de Absalón y de Tamar, la hermana de Absalón, se dicen que eran personas con una belleza física que pues de alguna manera era muy sobresaliente por encima del promedio de personas que habitaban o que vivían en esa época. Entonces yo estoy segura que Maacá tenía una belleza física inigualable, al menos no tenía algo que comparar con las otras mujeres que había tomado. A pesar de que había tomado tantas mujeres, el hecho de que diga que amaba más a Maacá, pues es evidente que había algo especial en ella, por lo cual quiso elegir a un hijo que tuvo con ella justamente. O sea, si tuvo tantos hijos y tantas hijas, y solamente fijarse en Abías para ponerlo al trono, que es hijo de Maacá, pues ya nos habla de una preferencia por esta mujer. Bueno, estas mujeres, al menos estas tres que son mencionadas aquí, pero evidentemente podríamos generalizar a todas las mujeres de Roboam, indudablemente fueron partícipes de las maldades de Roboam. Obviamente, pues les convenía el aceptar y el solapar todo lo que este hombre determinaba sobre el pueblo de Israel. Seguramente también entre ellas vivían puros revanchismos, pleitos, buscaban el trono, unas querían que sus hijos se quedaran en el trono, otras querían que los suyos, y así estaban todo el tiempo, yo creo que en contienda, que estaban compitiendo y vivían pues en un ambiente lleno de celos, de envidias, de intereses, de competencias, algo que obviamente si lo analizamos no es nada diferente de nuestros días. Hoy en día vemos mujeres que están compitiendo entre ellas, dentro de la misma sociedad, incluso dentro de la misma familia. Esto es algo que se ve muy frecuentemente. Entre las hermanas andan comparando a sus propios hijos, o entre las cuñadas, o entre las primas, o entre quien sea, nada más están viendo a ver qué hijo es el más destacado en la escuela, cuál es el más guapo o la más bonita, quién es más popular, más exitoso, quién tiene más talentos, quién tiene más actividades pues sobresalientes, y son puras vanidades, son puras cosas de este mundo. Y bueno, pues es algo que seguro que se vivía también en esa época de los reyes. Al final vemos que Maacá, después de todo, después de las contiendas, de las competencias, pues fue la que se quedó como reina madre por 2 generaciones, no solamente en la época de su esposo, sino después también en la época de su hijo, y quiso continuarle una 3ª generación, pero vamos a ver que la destituyeron. Cuando vino su nieto Asa, él fue el que le quitó todos los privilegios de los cuales ya se había apoderado y ya se había puesto, o más bien impuesto sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, vamos a aclarar la contradicción porque lo vamos a ver, y quien se ponga a investigar la vida de estos personajes, pues se va a topar con una aparente contradicción, con una situación que de pronto puede ser muy confusa, pero vamos a aterrizarla en la misma historia y en la misma escritura vamos a encontrar todos los detalles. Y es la confusión respecto a Maacá, ya que ella es muy usada para incluso desacreditar la Biblia, para desacreditar la veracidad de la escritura. Se toman este tipo de versículos que aparentemente no tienen explicación o que tienen explicaciones un poquito difíciles de creer, como lo son los incestos y otras circunstancias. Y bueno, con esto los ateos, por ejemplo, y personas que nada más están atacando la escritura para difamarla, los usan. Entonces, bueno, vamos a explicarlo aquí con la misma escritura.
nosotros vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 1, dice: el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abiam sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Absalón. Pero después vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 1, que dice: Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaía, hija de Uriel de Gibeá. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Bueno, en los dos textos vemos que se menciona al mismo rey, nada más que en uno su nombre se le llama Abiam y en el otro Abías. Pero vemos que es el mismo porque sobre ambos se refiere que comenzaron en el año 18 del rey Jeroboam, ¿sí? Que comenzó a reinar en el año 18 del rey Jeroboam. Esto lo vemos en los dos textos y vemos en el nombre de Abiam o Abías. Es el mismo. Dicen también en los dos versículos que reinó 3 años en Jerusalén. Lo que cambia puede ser, por una parte, la fonética de su nombre, que en uno dice Abiam y en otro Abías, pero algo que sí cambia, vamos a decirlo que totalmente, es el nombre de su madre. Entonces decimos, ¿quién era su madre? Maacá, hija de Absalón, o Micaía, hija de Uriel de Gibeá. Es muy distinto, entonces esto puede causar mucha confusión. Y bueno, de entrada vemos que el nombre de Abiam y Abías, aunque pueden sonar un poco distintos, pues se trata del mismo nombre y por supuesto se trata del mismo personaje. Es el hijo de Roboam con Maacá. Ahora, ¿por qué en Reyes dice que su madre era hija de Absalón, que se llamaba Maacá? Y en Crónicas dice que su madre se llamaba Micaía y que era hija de Uriel de Gibeá. ¿Será que son dos personajes diferentes? Por ahí algunos comentaristas se atreven a decir incluso que hubo aquí un incesto o que, no sé, inventan otras cosas, pero si no hacemos caso a todos esos comentarios y solamente nos centramos en la escritura, pues vamos a encontrarnos con unos detalles que nos lo van a revelar o nos lo van a aclarar. En realidad es la misma persona. Micaías y Maacá son el mismo personaje, pero son mencionadas con dos nombres, o más bien es mencionada con dos nombres distintos, que aparentemente también pueden tener la misma connotación, aunque se le han dado significados diferentes. Entonces, por un lado tenemos a Maacá, por otro lado Micaías, pero es la misma persona, y esto es algo que muy frecuentemente vemos en la escritura, que los nombres de los personajes pueden estar cambiados en su fonética o incluso en su escritura, ¿no? Y vamos a ver ahorita unos ejemplos. También es lo mismo que pasa con Abiam o Abías. Es la misma persona, pero dependiendo de la región, del país o del lugar, se podía mencionar de una manera u otra. Entonces, en cuanto al padre de Micaías o Maacá, dice que el padre de Micaías era Uriel de Gibeá. Y si vemos que por otro lado dice que era hija de Absalón, entonces nosotros tenemos que centrarnos en la palabra hija, que en hebreo es la palabra bat, porque esta es la clave que nos va a decir entonces si era hija de Absalón o no. Bueno, Uriel de Gibeá es un hombre que se unió o que se casó con Tamar, la hija de Absalón, ¿sí? Tamar fue una hija de Absalón. No confundamos Tamar, la hermana de Absalón, hija de David, con Tamar, la hija de Absalón. Ahorita vamos a ver el texto correspondiente. Así que, si esto es así, Maacá o Micaía no era hija directa de Absalón, sino descendiente o nieta de Absalón. Esta palabra bat
es una palabra que se puede traducir de una manera literal o figurativa, y es una palabra, así como ben, la palabra hijo en hebreo, también es usada de manera figurativamente. Incluso esta palabra bat se puede traducir también como niña de los ojos, doncella, niña y mujer, entre otras. En el texto en el que se le menciona como hija de Absalón, se podría traducir como descendiente de Absalón, o como niña de Absalón, o como nieta de Absalón. Dependiendo de la traducción vamos a encontrar hija, o en el caso de las traducciones más actuales lo vamos a ver como nieta. En realidad la palabra nieta no es muy utilizada dentro de los textos bíblicos, por eso es que no vamos a encontrar una palabra que defina nieta, como en español, que nosotros decimos mamá, hija, nieta, y tenemos una palabra diferente para definir cada una de las generaciones. En hebreo, al menos en lo que vemos en la escritura, yo estuve buscando la palabra nieta en hebreo en la escritura y no hay textos. Cuando nosotros en español lo vemos traducido como nieta, si nos vamos al original hebreo vamos a encontrar la palabra bat u otras, pero no alguna que defina desde el hebreo lo que nosotros entendemos por nieta, que estamos hablando de un descendiente sería segundo grado, o sea, mamá, hija, nieta, sería ya tercero, ¿no? En la tercera generación. Entonces, como en hebreo no encontramos esto, es muy como muy tajante, como muy simple, simplemente dice bat, pero podemos hablar no de una hija literal, es decir, que haya engendrado con su esposa Absalón, sino como su nieta. ¿Y por qué? Ahorita vamos a aclarar esto un poquito más. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí Génesis 24:48. Quiero ponerles un ejemplo. Lo vamos a ver en dos versiones. En la versión tradicional, que generalmente se usa y de la cual se toma todo como muy literal y de ahí no se sale, no es como la estructura que se usa para sustentar ciertas enseñanzas, que es la Reina Valera 60. Y vamos a leer una traducción más actual, que incluso como esta hay muchas otras, que es justamente la traducción lenguaje actual, para ver cómo es que cambian. Génesis 24:48 dice, y me incliné y adoré al Eterno y bendije al Eterno Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Esto dice la Reina Valera 60, para tomar la hija del hermano de mi señor. En la traducción lenguaje actual dice, luego me incliné para adorar y bendecir al Elohim de mi amo Abraham, pues me guió directamente hasta la nieta de mi hermano, la nieta del hermano de mi amo, para tomarla como esposa para su hijo. Entonces, así van a encontrar ustedes muchos textos en los cuales en una versión la vamos a ver como hija, porque está la palabra bat, pero en otra ya nos aclara de quién se trata, porque incluso ya a la hora de hacer las traducciones ya se analizó quién fue el padre, quién fue el hijo y quién fue la descendiente, ¿no? Y si era hija directa o si era nieta, entonces ya se especifica en las traducciones modernas, por decirlo. Es lo que sucede aquí entonces con la palabra bat. En este caso del texto de Génesis, mientras que en la Reina Valera traducen bat como hija, literal, en la traducción lenguaje actual y en otras, esta nada más la tomé como un ejemplo, ya especifican que era nieta. Entonces lo mismo pasa con Maacá o Micaías, que es la misma. Entonces, ahora, Maacá no podría haber sido hija de Absalón, ya que él no tuvo una hija con ese nombre. La hija que él tuvo, la única hija que él tuvo, se llamó Tamar. Entonces, si dice, bueno, vamos a leerlo en Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 27. Dice, le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. Por eso también infiero yo que como descendiente de Absalón y Tamar, pues Maacá tenía una belleza como la de su madre, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí
que es muy claro. Absalón no tuvo una hija llamada Maacá ni Micaías. Tuvo una hija que se llamó Tamar, solamente. La esposa de David, que fuera la madre de Absalón, ella sí se llamó Maacá. Pero la hija que tuvo Absalón se llamó Tamar y justamente le puso así en honor a su hermana, amada hermana que él tuvo, que había sido violada. Y bueno, también tenemos el comentario correspondiente a Tamar, si quieren analizar la historia completa de Tamar. Entonces, si Maacá o si Micaías hubiese sido su hija, aparte de todos los detalles que hemos visto, pues las edades no corresponderían. Estaríamos ya hablando de que Roboam se hubiera unido con una mujer que era mucho mayor que él y pues obviamente no correspondería en la historia, ¿no? Entonces, bueno, resumiéndolo, Maacá y Micaías son la misma persona, pero mencionada de manera diferente según el regionalismo. Era nieta o descendiente de Absalón y fue hija de Uriel de Gibeá, el cual se unió con Tamar, la hija de Absalón. De ahí que sea su nieta y no su hija. Después de esto, tenemos otra aparente contradicción. Por otra parte, ya después de analizar entonces quién fue el padre de Micaías, tenemos el texto en el que se menciona que Maacá era madre de Asa, cuando en realidad era su abuela. Entonces tenemos aquí el mismo caso mencionado anteriormente. En algunas traducciones va a ser traducido como madre, pero en otras va a ser traducida como su abuela. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 10. Dice, la capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 41 años. Su abuela fue Maacá, hija de Absalón. Asa obedeció al Eterno tal como lo había hecho su antepasado David. Incluso esta palabra antepasado, ahorita lo vamos a ver, en otras traducciones lo traducen como su padre David. Entonces, es evidente que David no era el padre de Asa. Obviamente esto está súper claro, pero así como en algunas traducciones dice que David era el padre de Asa, que es algo simbólico o figurativo, es lo mismo que ha sucedido con Maacá, poniéndola como hija directa de Absalón. Y bueno, tenemos como en otra versión, vamos a ver cómo dice, por ejemplo, en la Reina Valera, la primera que leí, en la que dice que su abuela fue Maacá, hija de Absalón, es en la traducción lenguaje actual. Ahora vamos a ver cómo dice en la Reina Valera 60. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 10, el mismo versículo dice, y reinó 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maacá, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Eterno como David su padre. Entonces vean aquí, de hecho aquí la Reina Valera tiene 3 errores, en realidad, porque dice su madre, y debería decir su descendiente, ¿no? Maacá como, no precisamente como madre directa, aunque algunos comentarios dicen que la pusieron como madre porque ella tenía ya tanta influencia que era más como su abuela, o más bien más que su abuela era como su propia madre, ¿no? O se quiso imponer como su propia madre. Entonces, bueno, por aquí podríamos decir que por una parte estaría mal traducido que fuera su madre, ¿no? No era su madre, era su abuela. Por otro lado, dice aquí Abisalom. En hebreo sí dice Abishalom. Sí dice en hebreo Abishalom. Más bien en donde está incorrecto es en la traducción lenguaje actual que le pusieron como Absalón. Y es que indistintamente, de pronto, lo que yo estuve analizando es que no toman en cuenta cómo está escrito en el original hebreo y traducen algunas palabras de una manera muy generalizada. Y bueno, por último, el otro error justamente pues es que dice también aquí, ¿no? Que hizo lo recto ante los ojos del Eterno como David su padre, cuando pudo haber puesto también como su antepasado David, como dice en la traducción lenguaje actual, para no crear alguna confusión. Bueno, aquí también esto es un ejemplo de un regionalismo. El nombre de Absalón en hebreo aparece de 2 maneras distintas. En todo lo que vemos nosotros
en la escritura en las que se refiera a un personaje llamado Absalón y más propiamente hablando ahorita del hijo de David. En algunos lugares aparece como Absalón, así tal cual, y en hebreo sería Abshalom, padre de paz, pero en algunos otros añaden una letra que es la Yud, y ahí sí ya cambia como Abishalom. Entonces yo estuve checando en hebreo y sí, en algunas sí ponen la Yud, en otras no. Algunos traductores eligieron generalizar y usaron siempre Abishalom, y en algunas otras traducciones usaron siempre Absalón. Entonces, aún así, aunque tengamos el nombre escrito de una forma en un lugar y en otra en otro texto, pues al final entendemos que se trata del mismo personaje, aunque esté escrito de manera diferente. Entonces, viendo esto respecto a Asa, diciendo aquí que su madre era Maacá, entonces, ¿Maacá era madre o abuela de Asa? Entonces, no hay contradicciones en realidad, es solamente cuestión de las traducciones. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, si nos vamos a Primera de Reyes capítulo 15, verso 7, dice, se acostó Abiam con sus padres. Recordemos, Abiam era el hijo de Roboam con Maacá o Micaías. Se acostó Abiam con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asa en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela, aquí se lo tradujeron bien, su abuela se llamaba Maacá, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos del Eterno como David su padre. Expulsó de la tierra a los consagrados a la prostitución y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Incluso llegó a quitar a su abuela Maacá el título de gran dama, porque había hecho un horror para Asera. Asa abatió este horror y lo quemó en el torrente Cedrón. O sea, hasta que llegó el nieto a ponerle el alto a esta mujer. Pero dice, no desaparecieron los altos, aunque el corazón de Asa estuvo del todo con el Eterno toda su vida. Asa, el nieto de Maacá o Micaía, hizo lo bueno, pero era evidente la presencia que ejercía Maacá por mantener un lugar de renombre entre el pueblo de Israel, por mantener un estatus. Fue destituida de ser reina madre. No se menciona el nombre de su madre, sino de su abuela, ¿sí? O sea, no se menciona aquí en el comentario de Primera de Reyes capítulo 15, no se menciona el nombre de la madre de Asa, pero esto nos da a entender que la madre de Asa no fue de tanto tropiezo como lo fue su suegra, en este caso Micaías. Podría ser seguramente todo lo contrario, que la madre de Asa fuese más recta, ya que este rey dice que no hizo la maldad que hicieron sus padres, sino todo lo contrario, que estuvo apegado su corazón al Eterno todos los días de su vida, de su reinado. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la madre de Asa en la siguiente sección, cuando hablemos de las madres de los reyes que hicieron lo bueno. Y sabemos en la historia del pueblo de Israel que los reyes habían sido instituidos por causa del corazón rebelde del pueblo. Fueron más los reyes que hicieron lo malo que los que hicieron lo bueno. Aún así, el Eterno tenía determinado guiar al rey que se mantuviera en integridad. Aunque el pueblo de Israel desechara el reinado del Eterno sobre ellos, aún así, él en su misericordia había prometido que si el rey se mantenía en integridad, obedeciendo todos los mandamientos del Eterno, iba a estar con él e iba a hacer prosperar el reinado. Lo que definitivamente no estaba contemplado era que las mujeres recibieran privilegios más allá de ser las esposas de los monarcas. Una mujer con sencillez de corazón y humildad no osaría beneficiarse ni abusar de una posición aristocrática. No buscaría la manera de oprimir al pueblo para satisfacer sus deseos. ¿Cómo nos imaginamos una primera dama que además era idólatra?
Una mujer que seguramente era superficial, vanidosa, egocéntrica, sin amor por los demás, sin compasión, materialista, amadora de sí misma y pues evidentemente también pecadora, ¿verdad? Delante del Eterno. Entonces, una mujer que fuese íntegra delante del Eterno y que simplemente apoyara a su esposo en su llamado y no buscara algo para sí misma, no se dejaría llevar por las cosas temporales, ¿verdad? Esto es algo que sí sucedió con las mujeres que estamos analizando, mujeres que no sabían discernir ya entre su maldad, no se detenían a pensar en el ejemplo que les estaban dando a sus hijos y a sus nietos, como lo vemos aquí en este caso con Micaías, no iban más allá. Y bueno, esto es algo que nos pone a nosotras a reflexionar, porque entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué ven nuestros hijos en nosotros? Y tienen que ver ellos siempre la integridad de nuestras personas. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos sean íntegros con nosotros si muchas veces nosotros no somos íntegros con ellos o no nos ven relacionarnos de manera congruente con nuestras palabras, cómo nos comportamos en casa y cómo nos comportamos con las demás personas? ¿Vemos alguna similitud con lo que sucede en nuestros tiempos respecto a lo que estamos analizando en la época de los reyes? Yo creo que definitivamente que sí. Vivimos en una época en la que la vanidad, el amor por uno mismo, ya está muy por encima de la empatía hacia los demás y esto es algo que realmente ya no se toma en consideración. Aquí ya nada más es el nosotros sacar provecho para nosotros mismos. E incluso si se trata de ayudar a los demás, muchas veces se hace nada más para ser vistos, para ser exaltados, para ser reconocidos, pero no con la intención correcta. Entonces estaban dando un ejemplo, pero estaban dando un terrible ejemplo a sus hijos, a sus nietos. O sea, imagínense una mujer que no solamente fue de piedra de tropiezo para su hijo, sino que también estaba siendo de piedra de tropiezo para su nieto. ¿Cómo una mujer puede llegar a causar un problema cuando tiene esta avaricia en su corazón, ¿no? Y eso es algo que vemos en nuestros días. Vemos que hay mucho egocentrismo. Yo he visto de pronto mujeres que piensan más en su físico, por ejemplo, que en la alimentación saludable de sus hijos, ¿no? O sea, son más atentas en traer siempre, por ejemplo, que las uñas bien pintadas, que el cabello bien pintado, bien planchado, las que les gusta arreglárselo, perfumadas y todo, que a veces alimentar a sus hijos correctamente, les dan cualquier cantidad de chucherías, les dan alimentos no saludables, no les dan buenos desayunos, los quieren mandar a la escuela que aprendan, pero no ayudan a que sus cerebros retengan todo lo que les enseñan, porque les dan puras azúcares, porque no, puros carbohidratos malos. O sea, realmente no hay una diferencia en esa falta de empatía, esa falta de entrega de las mujeres que fueron reinas en esta época, que no se ocuparon de sus hijos, que no les dedicaron tiempo a sus hijos, sino que todo lo contrario, nomás estaban pensando en que venga todo para mí, en que yo obtenga los beneficios, en que yo logre posicionarme de nuevo. Ya mi hijo ya murió, pero ahora quiero con el nieto pues también estar ahí arriba de todos y tener el poder. Todo esto, imagínense el ejemplo que les estaban dando a los demás, ¿no? Y esto es algo que vemos hoy también. Vivimos en una época en la que la vanidad, el amor por uno mismo, está completamente por encima de todo lo que es lo realmente importante y trascendental, como ejercer la maternidad con entrega, ¿no? Ahorita importa más mi desarrollo personal que el desarrollo personal de mi hijo, ¿sí? Me ha tocado platicar con mujeres que con una muy buena intención me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer? Yo quiero que mis hijos, por un lado no quieren que sus hijos vayan a la escuela a aprender, quieren que aprendan de una manera un poquito más libre porque se han dado cuenta del sistema, como aquí en México, como les absorbe mucho de su tiempo a los niños.
y quieren que tengan la oportunidad de crecer un poquito más holgados, ¿no? En cuanto a sus actividades, que puedan ser niños, que puedan tener más tiempo para jugar que pasársela haciendo tarea, por ejemplo, horas, ¿no? O horas en la escuela y aparte horas de tarea. Pero al mismo tiempo me han dicho, por ejemplo, yo estudié tal carrera y ahorita pues ya mi hijo ya tiene 3, 4 años y ya quiero empezar a ejercer mi carrera, ¿no? Y bueno, eso implica que, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Si mando a mi hijo a la escuela, pero no quiero, ¿a qué tipo de escuela lo puedo mandar? Que sea mejor, tengo que trabajar y ganar bien para poder pagar esa escuela, porque pues yo estudié y también quiero mi realización personal, ¿no? O sea, y es evidente y es lógico que una mujer que ejerce una profesión, o más bien que cursa una carrera, quiere ejercer su profesión, si no, pues ¿para qué estudiar? O sea, obviamente si estudiamos algo es porque lo vamos a poner en práctica y muchas veces, a veces es como algo muy social, es algo como muy ya incluso moral, ¿no? Tenemos que estudiar, es algo que todos tenemos que hacer. Pensamos que esa es la mejor herencia que nos pueden dar los padres, eso piensan los padres, darnos una profesión para podernos mantener el día de mañana. Y obviamente esto nos ocupa mucho de nuestras vidas y a nosotras como mujeres nos limita para poder ejercer otra etapa que la gran mayoría de nosotras deseamos, que es la maternidad. Entonces, de pronto resulta un poquito complicado el tener que lidiar con mis aspiraciones personales por gusto, por deseo personal, no por a lo mejor una necesidad, porque como mencionaba hace un momento, definitivamente hay circunstancias de mujeres solas o mujeres en alguna circunstancia que les exige o que les guía a tener que trabajar y en muchos casos a lo mejor a no dedicarle tiempo a los hijos como quisieran, ¿no? Hay muchas circunstancias diferentes, pero regularmente lo que vemos es mujeres que aunque tengan la oportunidad de, por ejemplo, no tener que trabajar y poderse quedar más tiempo con sus hijos, no lo hacen. Y ahí es en donde empezamos a ver entonces los resultados en nuestra sociedad, ¿no? Dicen por acá, hasta que el Padre nos permite entender cuál es el llamado que nos ha dado. Así es. Y cuando tenemos esta oportunidad, ¿no? Porque definitivamente yo conozco mujeres que desean esto, pero no tienen esa posibilidad de a lo mejor dejar de trabajar por quizás estar más tiempo en sus hogares con sus hijos y dejar de trabajar entre comillas, porque a lo mejor el trabajo fuera se toma como una manera de producir, de ser productiva, pero pues también en casa se puede ser productiva de muchas maneras y también es un trabajo en casa. Simplemente pues es un trabajo que quizás es un poquito más satisfactorio para muchas, ¿no? Que resulta un poco más agradable que a lo mejor tener que estar lidiando con las circunstancias de ejercer un trabajo fuera de casa. Bueno, hay muchas situaciones diversas, ¿no? Pero vemos entonces aquí el ejemplo de estas mujeres que no guiaron a sus hijos en el temor del Eterno, que fueron de los primeros reyes de Israel, que tuvieron la oportunidad de detener esta ola que se vino de un error tras otro con cada rey que se levantó. Después de estas mujeres, tenemos a Jezabel y Ezebel. Ya también platicamos sobre Jezabel, de hecho también hay un estudio de Macá, no sé si lo mencioné, dentro de los estudios de las mujeres de la Biblia. Están también compiladas en el libro, a quien le guste más leerlo y hacer anotaciones y todo. Jezabel, una mujer que también obviamente representa un punto muy crítico dentro de la historia del pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué significa el nombre de Jezabel? En hebreo, al menos en hebreo, lo han traducido como casta. Las connotaciones de su nombre, que obviamente eso no tenía nada, ¿no? Las connotaciones de su nombre tienen como origen, en realidad, en hebreo, porque evidentemente su nombre no era de origen hebreo, pero las connotaciones de su nombre en hebreo tiene que ver con la expresión de algo que no existe. Generalmente se usa en sentido negativo,
como para expresar que se carece de algo, como para desaparecer, como faltar. Incluso se ha llegado a traducir como huérfano, incurable, inescrutable, infinito, morir, nada, nadie, ninguno, número, perecer, ¿sí? Era una princesa sidonia, su origen es sidonio. Entonces, imagínense, como ya conocemos la historia de Jezabel y sabemos cuál fue su final, pues entendemos cómo muchas veces el Eterno es muy creativo, ¿no? Y permitiendo ciertos nombres en ciertos personajes que al final hacen tanta alusión a su historia, ¿no? Bueno, vamos a leer sobre Jezabel en Primera de Reyes capítulo 22, verso 51. Dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Eterno, Elohim de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bueno, tenemos otro texto. Esto es Ocosías, hijo de Acab. Tenemos otro hijo de Acab también, que se llamó Joram, que también fue hijo de Jezabel, con Acab. De él encontramos su relato en Segunda de Reyes, capítulo 3, vamos a leer el verso 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. O sea, al final, aunque por una parte intentó el revertir un poco de lo que sus padres habían hecho, no hizo en su totalidad lo que debía. Ambos hijos de Acab fueron incorrectos ante el Eterno. Al final de cuentas, dice, hizo lo malo en los dos hijos. No podría ser para menos después de los padres que tenía y el ambiente en el que había crecido. O sea, ambos hijos estaban ya como destinados a la perdición con esa mamá, ¿no? Entonces, ya hemos platicado sobre la vida de Jezabel, les digo, ya está compilado también, y fue prácticamente ella la que gobernaba Israel. O sea, era ella casi la que gobernaba Israel. Ella generó una gran maldad dentro del pueblo, desvió completamente al pueblo de Israel siendo esposa de Acab. Y dice la Escritura que ella se proclamó a sí misma profetisa, aunque en otro texto, cuando se le habla a Ocosías con respecto a su madre, dice tu madre y sus muchas hechicerías. O sea, no era profetisa, era más bien una bruja. Era una espiritista poseída por Baal. O sea, ella se oponía completamente a la palabra del Eterno y a sus siervos, sabemos perfectamente esto. Desea tener el don de profecía para desviar al pueblo, pero realmente era una hechicera, ¿no? Para el Eterno, lo peor que pudo haber hecho Acab, yo creo que no fue toda la idolatría, sino haberse casado con Jezabel. Porque dice en Primera de Reyes, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam ben Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de Sidonios, y fue a servir a Baal y se postraban ante él. O sea, sí, Acab fue un idólatra igual que su padre Jeroboam, que puso los becerros y todo lo que vemos, pero realmente lo peor, así intolerable que pudo haber hecho es haberse casado con. Imagínense qué tipo de mujer detestable, indeseable era ella. Y la pregunta es, ¿nos quisiéramos parecer a alguien así? Imagínense que alguien se refiriera a nosotras de esa forma. No, lo peor que pudo haber hecho es casarse con ella. O sea, imagínense qué pena, ¿no? Y vean cómo, pues, el testimonio de esta mujer fue tan terrible, ¿verdad? Una mujer interesada, presunciosa, manipuladora, y lo único que quería era poder. Era hija de un rey y quería continuar con el reinado de otro pueblo que ni siquiera era el suyo, ¿no? Entonces,
pues en este contexto estuvieron sus hijos y obviamente también ellos a su vez criaron hijos desviados, ¿no? Bueno, después de Jezabel tenemos a Atalía. ¿Quién fue Atalía? Atalía, su nombre en hebreo es Ataliahu, ella sí era israelita, su nombre significa el Eterno ha constreñido. La palabra del nombre de Atalía, la palabra raíz, significa comprimir, constreñir, obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que ejecute algo. Lo podemos entender como oprimir, como reducir, limitar, ¿sí? Eso es lo que significaba el nombre de Atalía. Y vemos de ella en Segunda de Reyes capítulo 8, verso 25. El año 12 de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. 22 años tenía Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo por el camino de la casa de Ahab e hizo mal a los ojos del Eterno como la casa de Ahab, porque había emparentado con la casa de Ahab. O sea, al final de cuentas, este hombre, Ocosías, hijo de Atalía, pues fue un hombre que hizo lo mismo de inicuo que su familia materna, ¿no? Por acá. Dice, esta siguió sus hijos en el camino de la maldad, no se esperaba menos, así es. Bueno, ya también tenemos un estudio sobre Atalía en el primer libro y en los audios anteriores. Era una princesa y era también hermana de Acab, que no se quedó tranquila con haber sido hija de un rey, porque fue hija del rey Omri, que fue también hermana de un rey, que fue Acab. Imagínense, yo me puse a pensar, bueno, Atalía y Jezabel juntas. Las dos brujas ahí casi, ¿no? O sea, imagínense nada más. Bueno, esta mujer ambicionó, y vayan y estudien su historia, y de verdad es increíble cómo el corazón de una persona, y sobre todo de una mujer, o sea, el tener esa sangre fría para mandar a asesinar a sus descendientes. O sea, es increíble. ¿Mande? Por poder. Sí, solamente por mantenerse en el... ¿Qué tal dúo? Dicen. Solamente por mantenerse en el poder. Ella ambicionó el poder del trono en días de su hijo y después procuró matar a toda su descendencia masculina para quedarse con todo. Se muere su hijo, ¿y qué hace primero? O sea, yo creo que en vez de entrar en duelo por su hijo, por la muerte de su hijo Ocosías, lo primero que hizo fue ir a buscar a todos los descendientes de Ocosías y vamos a echarnos a todos, porque si no ahorita se levanta otro rey y yo quiero ser reina, ¿no? Entonces imagínense y sí, su feminismo, ¿no? Ya desde la época. Entonces, pues imagínense, Atalía era hermana de Acab, Jezabel era esposa de Acab, pues vaya cuñadas, ¿no? Qué par que de veras podemos entender ahora por qué tanta decadencia dentro del pueblo de Israel y de Judá. Porque el ejemplo tan reprobable de Atalía hizo que también Ocosías hiciera cosas terribles. Dice el texto que anduvo en el camino de Acab y todos sus familiares, ¿no? El nombre de Atalía, como comenté, significa el Eterno ha constreñido. Y bueno, yo traté de entender y dije, ¿por qué le puso así su papá, no? Que es Omri. Y viendo y analizando un poco la historia de Omri, pues vemos que pasó por momentos de aflicción, obviamente todo por su necedad, por su desobediencia y todo. Pero al final de cuentas, pues de alguna manera sabían que el Eterno era el que les estaba enviando la advertencia, que el Eterno no les estaba haciendo prosperar porque estaban en caminos incorrectos, y aún así no tuvo la decencia de enderezar sus caminos, y tuvo a Acab, que también se fue terrible, ¿no? Este hombre. Entonces, dice que estuvo en los mismos caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, hijo de Nabat, al cual se le había profetizado que reinaría sobre 10 tribus. Esto fue justo el momento en el que se dividió el reino con Jeroboam. Dice que el Eterno le decía que se mantuviera en los caminos de rectitud, de obediencia, que anduviera en los caminos de David, pero él hizo caso omiso
y fue y edificó 2 becerros de oro, entre otras cosas muy abominables que ustedes van a poder leer en Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 25 al 33. Bueno, esto como síntesis de lo que hizo, hay mucho más de él. Pero dice que así hizo Omri también, Omri el papá de Atalía. Entonces imagínense, si así hizo Omri, ¿qué fue lo que pasó con Acab? Pues también se apartó completamente, no tenía ningún temor del Eterno, no se diga Atalía también, ¿no? Y probablemente Atalía nace en un contexto en el que el rey Omri estaba siendo atribulado, y no atribulado, sino más bien estaba recibiendo la consecuencia de sus malas acciones, ¿no? Pero en ese contexto seguramente le pone el nombre a su hija, que al final, pues ella también fue una opresión para los descendientes, y fue causa de una terrible acción, ¿no? Que fue haber asesinado a los hijos a sus nietos y a los hermanos, o yo no sé quiénes más eran, ¿no? Simplemente dice que fue y buscó a toda la descendencia de Ocosías para que nadie se pudiera levantar como rey y poderse poner ella, ¿no? Era una mujer bien empoderada, dice aquí Paula. Sí, o sea, ahora sí que ella se empoderó a sí misma, ¿no? Pero al final, si analizan la historia de Atalía completa, pues vemos como quien empieza haciendo eso, el Eterno al final de cuentas le da la retribución de sus propios actos, ¿no? Bueno, después tenemos a Hepsiba, o Hepsiba, no estoy segura cómo se pronuncia, pero creo que es Hepsiba. Bueno, el significado de su nombre es mi deleite está en ella. Su origen es incierto, no pude deducir si era israelita o era extranjera. Al final no importaba, todas eran iguales. o sea, al final de cuentas hacían lo peor también a veces las israelitas, ¿no? Bueno, encontramos sobre ella en Segunda de Reyes capítulo 21, verso 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, según las abominaciones de las naciones que el Eterno había echado de delante de los hijos de Israel. Bueno, Hepsiba, ¿quién fue Hepsiba? Fue mujer de Ezequías, ¿sí? Del rey Ezequías. El rey Ezequías, pues fue un hombre que hizo lo recto, vemos que hizo lo recto. Aparentemente no había tenido descendientes, no había tenido hijos, y cayó enfermo. ¿Se acuerdan ustedes? Cae enfermo y el Eterno le dice que iba a morir por medio del profeta, ¿no? Que iba a morir, y que incluso le dice, el Eterno te manda a decir, prepárate, prepara todo, deja todo en orden, porque de cierto morirás, ¿no? Pero él se espantó y se puso a rogarle al Eterno que por favor lo dejara vivir más tiempo. Bueno, en ese tiempo que el Eterno le otorga y le acepta, que fueron 15 años más, en ese tiempo tuvo a Manasés. Y parece ser que no había tenido hijos antes de él, porque, bueno, ahorita vamos a ver los detalles. Entonces, Manasés fue, al menos sí parece ser que fue el hijo único, un hijo único. Y al morir Ezequías, que fue cuando Manasés toma el gobierno, Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar. Imagínense un niño de 12 años siendo puesto como rey de una nación. Era obvio, aquí era completamente evidente que Hepsiba estaba ejerciendo cierta influencia sobre su hijo. Y si vemos la historia de Manasés, dice que hizo peor que todos los que le antecedieron. O sea, fue el que ya de plano fue el colmo, ¿no? O sea, ya llegó al tope Manasés. Entonces, ¿quién era Hepsiba? ¿Quién fue esta mujer que ejerció tanta influencia sobre su hijo? Porque seguramente, pues este niño había crecido, como les digo, dentro de un contexto en el que se les instruía a los jovencitos, porque algún día serían reyes, ¿no? Y más que su papá, que Ezequías, ya tenía contabilizados los días que le quedaban, ¿no? Ya el Eterno ya le había dicho, ok, te voy a dar 15 años más, entonces tiene a este hijo, y al final pues vemos que es un niño o es un jovencito
que no tuvo temor del Eterno, pero para nada. O sea, teniendo un padre como él, como Ezequías, que hizo lo bueno, ¿por qué él hizo tanta maldad? Y bueno, aquí es en donde yo me pregunto si Hepsiba era israelita o era pagana, ¿no? Porque dice que Manasés adoró hasta las estrellas de los cielos y puso, bueno, cuánta cosa se le ocurrió de idolatría. Yo creo que esta mujer era extranjera y ya traía de alguna manera, o era una hebrea que ya se había contaminado de plano, pero cuando vivía su esposo Ezequías, pues de alguna forma se contuvo y se mantuvo, vamos a decirlo, en orden, pero una vez que ve que su hijo es muy joven y que ella ve una oportunidad de poder sobresalir, pues imagínense todo el mal consejo que le pudo haber dado su hijo, ¿no? Entonces, esta mujer evidentemente dijo, ahora aquí veo una oportunidad de poder, ¿sí? Y la idolatría que había en su corazón, pues la dejó expresar. Yo creo que fue orillado y fue guiado este niño a acceder a esa parte de Israel que todavía clamaban por la idolatría, ¿no? Y pues no tuvo el celo del Eterno para decir, no vamos a adorar, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, sino todo lo contrario. O sea, realmente se fue peor que sus padres, ¿no? Dice Jezabel y Atalías podrían ser descendientes de la simiente del caído. He estado escuchando Génesis y me haría sentido. O como decía al principio, porque hay padres buenos con hijos malos. Bueno, obviamente, Jezabel pues podría ser una simiente, ¿no? Y en el caso de Atalías pues era descendiente del pueblo de Israel. Obviamente la simiente en general, pues ya empezando desde Java, ya se había contaminado. El Eterno, por eso fue que tenía esta sentencia muy clara en cuanto a los hijos de la serpiente, ¿no? Y esos que habían decidido por la maldad. Incluso Caín, pues en su momento se le da la oportunidad de no cometer el pecado que cometió al haber matado a su hermano Abel, pero dice que decidió, y Yeshua lo menciona como hijo de la serpiente, ¿no? Evidentemente, pues al final Satanás, al final el enemigo siembra en el ser humano esa maldad, pero definitivamente también nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad, como se le dijo a Caín, si bien haces, vas a ser exaltado, ¿no? Si bien haces, pues te apartas de la sentencia, pero si no, si accedes a tu pecado y si accedes a tu carne, si accedes a la serpiente, a lo que te susurra en el oído y te dice que hagas, pues obviamente ya ahí ya acarreaste tu propio mal, ¿no? Dice Sandra, quizás, aunque no lo mencionan detalladamente, vemos denominadores comunes en estas mujeres egoístas, egocéntricas, idólatras, vanidosas y sobre todo sin temor. Así es, al final es lo que vamos a concluir, ¿no? El común denominador de todas estas mujeres que hicieron lo malo. Así es, entonces, bueno, si era extranjera o era israelita, esta mujer Hepsiba no es algo muy claro, yo tengo pues mis dudas. Pero al final de cuentas la intención pues es la misma, ¿no? No guió a su hijo con temor al Eterno. Por un lado dice que, no dice, más bien por un lado no vemos que haya sido un estorbo para Ezequías durante su reinado. No vemos que haya causado problemas como esposa. O sea, Ezequías tuvo, vamos a decirlo, que fue un rey bueno, ¿no? Pero por otro lado, pues no creo que haya habido cierta integridad o sinceridad en ella, porque sabemos que ya el pueblo de Israel estaba completamente impregnado de la idolatría y no hubo algo que contuviera a Manasés de alejarse de ese camino de idolatría, ¿no? Entonces, yo no creo que Manasés se haya descarriado de manera autónoma o por propia convicción, más bien yo creo que sí hubo una influencia por ahí de su madre. Y bueno, después de ella tenemos a Mesulemet. Mesulemet, el significado de su nombre es aliada. El significado de su nombre es aliada. Ella sí es de origen israelita. Encontramos la referencia en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 19.
Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno como había hecho Manasés su padre. Entonces, bueno, esposa de Manasés, Mesulemet, imagínense qué tipo de mujer tomó Manasés, ¿no? Si él también estaba así apartadísimo, no se iba a buscar una mujer santa, ¿verdad? ¿Qué tipo de mujer se tomó Manasés? Y bueno, esta mujer Mesulemet, pues evidentemente también participó, igual que las otras mujeres, dentro de la desobediencia de su hijo, ¿no? De Amón. A ver, dice por acá, si alguien se llama Atalía, ¿sería bueno cambiarse el nombre? Dice, pienso lo mismo con mi nombre. No vemos en la escritura que esto, sí vemos en la escritura que a algunos se les cambiaba el nombre por ciertas razones específicas, pero vemos muchos más y la gran mayoría que tenían nombres que tenía que ver con deidades profanas y que realmente no era indispensable el hecho de, tengo que cambiarme el nombre, ¿no? Al final de cuentas, yo pienso que el Eterno no está viendo nombres, sino almas. Y mientras nosotros y nuestras obras sean correctas delante del Eterno, nuestro nombre sale sobrando y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Nuestra esencia finalmente no nos la da nuestro nombre, sino el Eterno que mora en nosotros. Entonces, mi opinión es que no es necesario cambiarse el nombre. Bueno, la siguiente madre de rey fue Hamutal, que su significado es pariente del rocío. No sé qué tiene que ver esto, pariente del rocío, o sea, no lo entiendo, si alguien lo entiende que me explique, pero bueno, ese es el significado de su nombre, pariente del rocío. No sé realmente a qué se refiere. Pero, bueno, Hamutal está mencionada en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 31, dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces, bueno, vemos aquí un Joacás, que también hizo lo malo. En 3 meses, sí. Nomás en 3 meses, nada más, ¿no? Ni le hizo falta mucho tiempo. Entonces, bueno, evidentemente otra mujer completamente apartada de la obediencia del Eterno, del temor del Eterno. Y esta mujer, Hamutal, tuvo en realidad 2 hijos que fueron reyes, aunque uno fue puesto por el rey de Babilonia, ¿sí? Esta mujer fue fue madre también de Matanías, al que se le cambió el rey por Sedecías. Se lo cambió el rey de Babilonia, le puso por nombre Sedecías. Esto lo van a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 17. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, cambiando su nombre de Sedecías. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo el mal a los ojos del Eterno enteramente como había hecho Joaquín. O sea, ni una cosa le faltó, todo completito, pero mal. Esto sucedió a causa de la cólera del Eterno contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia, y bueno, también eso ya lo hemos estudiado. Vayan y estudien los reyes, estudien los profetas, y todo, estudien Jeremías, y todo lo que implicó el castigo a este pueblo por su maldad, ¿no? Bueno, la siguiente es Zebudá, Zebudá o Zebidá, dependiendo la traducción. El significado de su nombre es Dash, significa Dash. Y encuentran la referencia, bueno, era israelita, esta mujer era israelita. Él encuentra la referencia en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 36. Dice, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebudá, hija de Pedaías de Rumá. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Esta mujer era originaria de un lugar llamado Rumá, que significa orgullo o ensalzar.
Seguramente era parte de ese grupo de israelitas que se habían confiado, que habían pensado no pasa nada, todo está muy bien, somos idólatras desde hace muchos años y no ha pasado nada, así como que todo normal, todo tranquilo, estamos adorando a la reina del cielo y estamos adorando a Baal y estamos adorando al Eterno de Israel y todo está bien, ¿no? Pero la verdad es de que justo en sus días el juicio estaba cerca. Es obvio que esta mujer también fue igual de pecadora como todas las demás y que sus malas acciones también repercutieron en la vida de su hijo. Tenemos otra mujer que es Nehushta, o Nehushta, significado de su nombre, cobre, eso es lo que significa. Algunos comentarios dicen que se puede referir a la tez de su piel, que probablemente era muy, muy blanca. Bueno, su origen también es israelita. Y encuentran la referencia de ella en Segunda de Reyes capítulo 24, verso 8, dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses, el nombre de su madre fue Nehushta, hija del Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno conforme a todas las cosas que había hecho su padre, no le faltó ni una. De nuevo, una madre que no fue nada de exhortación para su hijo, no fue buena para decirle a su hijo, ¿sabes qué? El Eterno ya nos dio la sentencia, reconoce tus caminos, enderézate. No, o sea, para nada. Más bien yo creo que contribuyó con lo mismo de las demás, ¿no? Razones justas que el Eterno ya tenía preparadas para enviar el juicio. Y esta mujer fue llevada cautiva cuando los babilonios tomaron la ciudad. Entonces, pues también cargó con su juicio, ¿no? Bueno, como conclusión, ¿cuáles son las características obvias que vemos en todas estas mujeres, madres, que criaron hijos tan malos y que fueron esposas de hombres terribles también, ¿no? Bueno, antes de seguir, dice, yo creía que estas mujeres tuvieron ese propósito en la tierra, ¿no? Bueno, yo creo que, como dice la Escritura, el Eterno quiere que todos estemos en caminos de rectitud, ¿verdad? El Eterno quiere que todos estemos en obediencia, el Eterno quiere que todos le sirvamos, el Eterno quiere que todos andemos en integridad, el Eterno quería cosas buenas para su pueblo, el Eterno tenía un plan bueno para su pueblo, pero evidentemente pues ya está en nosotros lo que vamos a decidir, ¿no? Ya está en nosotros si queremos optar, pues el Eterno se lo dijo al pueblo al principio, mira las bendiciones por la obediencia y mira las maldiciones por la desobediencia y elige pues ahora, les dice, ¿no? Pero no sean tibios, una cosa así, ¿verdad? Elige o lo bueno o lo malo. Y al final no vemos reyes que digamos, pues hicieron como que regular, o hicieron lo bueno o hicieron lo malo. Y al final de cuentas, si no hicieron todo lo que les competía, pues entonces no terminaron de hacer todo lo correcto, ¿no? Hicieron lo malo, o sea, no hay medias tintas, ¿no? En el pecado es pecado, y si al final a lo mejor no continuaron con el culto a la idolatría de ciertos dioses paganos, pero tampoco evitaron que el pueblo de Israel siguiera quemando incienso en los lugares altos, como dicen unas partes de los profetas. Bueno, estas mujeres que siendo esposas se prestaron a las más grandes de las abominaciones junto con sus esposos, posteriormente también con sus hijos, sirvieron dioses paganos, tuvieron imágenes, incluso metieron imágenes al mismísimo templo del Eterno, dieron culto a los astros, erigieron templos, profanaron el del Eterno con sus deidades. Parte del juicio, después de todas estas generaciones perversas, fue directamente para las mujeres de Israel, ¿sí? El Eterno les dio a las mujeres de Israel las razones por las cuales iba también a acontecer todo esto, porque ellas son sobre las que recae gran parte del peso del pecado de Israel. Obviamente no dice la misma Escritura que los hijos no van a cargar por los pecados de los padres, ni los padres van a cargar con los pecados de los hijos, sino cada quien cargará con su propio pecado. Pero al final de cuentas nosotros somos responsables de cómo estamos guiando a nuestros hijos y responsables de sus obras por no haber hecho lo que nos correspondía. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde como padres y nos esforzamos y damos lo mejor y guiamos a nuestros hijos lo mejor posible dentro del temor del Eterno y ellos al final deciden alejarse, eso ya no es algo con lo que nosotros vamos a cargar, porque al final todos los hijos crecen y toman sus propias decisiones y en nosotras está
el conservar nuestra propia integridad también, ¿no? Pero vemos aquí que el Eterno es muy duro con las mujeres justamente por eso, porque no hicieron su papel. Y ese es el llamado para nosotras hoy en día, que nos ocupemos de nuestro papel. Y no estoy hablando de que nosotras como mujeres vayamos y nos metamos a la cocina porque ese es nuestro lugar, como lo llegaron a decir muchos hombres misóginos hace años, ¿no? O sea, no estoy hablando de esa subordinación hacia la mujer al estilo misógino. Estoy hablando incluso a los padres también. Como padres varones también, ocúpense de su papel como padres. Mujeres, ocúpense de su papel como mujeres, esposas y madres. Apoyemos a nuestros esposos, que también tienen sus propios llamados, que también tienen sus propias responsabilidades, y que podemos participar cada uno como un pilar, ¿sí? De hecho, la palabra que se usa para referirse a un ama de casa en hebreo es la palabra akeret habait. Y akeret es una palabra que significa columna o principal de algo, ¿no? Algo columna que sostiene. Esa es como la raíz, la esencia de esa palabra. Y se entiende que las mujeres, dentro de nuestro contexto como mujeres, como madres, como esposas en nuestros hogares, tenemos la capacidad de sostener y de construir sobre nuestras vidas o a partir de nuestras vidas en nuestros hijos una descendencia que verdaderamente sea edificada dentro del temor del Eterno para bendición, no solamente de nosotros como familia, porque es una dicha el ver a los hijos en rectitud, en que no tengan a lo mejor situaciones que lamentar, problemas, sino que también pues sabemos que ellos mismos tendrán un futuro que será de bendición para ellos mismos, no solo para nosotras como madres y nuestro deleite en nuestros hijos, sino que ellos mismos tendrán sabiduría para dirigir sus propias vidas. Entonces, aquí lo que vamos a leer es que las mujeres no se ocuparon en su papel, no fueron columnas de su pueblo, de sus casas, de sus hogares, porque si cada mujer del pueblo de Israel, tanto de las tribus del norte como de las tribus del sur, se hubieran ocupado en instruir a sus hijos rectamente, obviamente hubiera sido muy difícil que se levantaran hombres como los que se levantaron dentro del pueblo de Israel. No estoy diciendo que todo el peso de la ley cae sobre las mujeres de Israel o que ellas son las culpables de todo el problema, pero al final de cuentas, obviamente, estamos hablando de que si somos las mujeres las que tenemos en primera instancia la responsabilidad de dirigir o de enseñar a los hijos, obviamente los papás también, no estoy diciendo que es un trabajo solo de nosotras, pero en general pasamos más tiempo o tenemos más oportunidades de transmitirles a nuestros hijos la fe, y si no lo hacemos, pues vamos a esperar entonces los resultados como los que acabamos de ver, ¿no? Dice, la clase del papel de la mujer comparada con el gran ministro es interesante, no recuerdo. Ok, bueno, es una aportación que se llama El ama de casa y el sumo sacerdote. Lo voy a subir nuevamente después de que quitamos la página, no está disponible, pero es una analogía entre el papel de la mujer dentro de su hogar, entre sus diferentes roles, entre sus diferentes responsabilidades dentro del hogar, como ministerio, porque al final de cuentas es como un ministerio, y es como una analogía de la labor que realizaba el ministro en el Mishkan o posteriormente en el templo, que también era como negarse a sí mismo, era como negar sus propias vidas. Imagínense, los levitas tenían la oportunidad obviamente de casarse, de tener familia, pero también estaban muy dedicados al servicio del Eterno y tenían periodos de tiempo en los que se consagraban por completo para servir al Eterno de acuerdo al orden en el que les tocaba según la casa de sacerdotal, ¿no? Entonces de pronto subía un grupo de levitas, servían en el templo, mientras otros estaban con sus familias en sus casas, y se iban rolando, se iban cambiando de pronto diferentes grupos. Entonces,
pues vemos que las mujeres, nosotras también tenemos que aprender muchas veces a negarnos a nosotras mismas y a dedicarle tiempo también a nuestro servicio dentro de nuestro hogar y a no menospreciarlo, porque este es el punto, que se menosprecia mucho, se denigra mucho. Oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy ama de casa, hasta con medio pena, ¿no? Así como que, pues soy ama de casa. Y así como que, y como que cuando hay mujeres que, no, pues yo estudié tal carrera, yo tengo tal profesión, como que ya... A ver, los hermanos, creo que no están los hermanos aquí apoyándonos con el chat. A ver, ¿en qué me quedé? Es que se están metiendo aquí en el chat gentes a molestar. Del papel de la mujer, pues no... Sí, que se denigra mucho. Sí, entonces hay muchas mujeres que se sienten más porque tienen ciertos títulos, e incluso entre las mismas mujeres es muy marcado esto, denigran a aquellas que no tienen a lo mejor cierto título, cierto estudio, y que dicen, es que solamente te dedicas al hogar, y es como si fuera algo que es menospreciable, ¿no? Como si fuera algo denigrante, cuando realmente es más loable el trabajo que se hace para construir dentro de casa a una generación que pueda ser de bendición para los demás, incluso hablando de la misma sociedad, que el hecho de ir y a lo mejor tener cierto puesto en cierta oficina y ganar cierta cantidad y tener ciertos logros de, no sé, de cosas profesionales nada más, ¿no? Que no son trascendentales en nuestras vidas o en las vidas de otros, porque en nuestros hijos sí trascendemos. En nosotras mismas nunca vamos a trascender. Los logros que yo haga o lo que yo logre en este mundo aquí se va a quedar. No me lo voy a llevar ni lo voy a hacer trascender de ninguna forma cuando son cosas terrenales. Pero en nuestros hijos sí podemos trascender cuando los criamos en el temor del Eterno, porque a su vez ellos criarán hijos en el temor del Eterno y así estamos contribuyendo a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer para concluir aquí, vamos a leer Isaías, capítulo 3, dice, bueno, desde el verso 13, dice, el Eterno está por juzgar a su pueblo. Ya después de todo lo que leímos y después de todos los reyes malvados que se levantaron, el Eterno está por juzgar a su pueblo. Llamará a juicio y les dirá a sus líderes y jefes, ustedes han destruido a mi pueblo querido, han robado a los pobres y han guardado en sus casas todo lo que se robaron. ¿Con qué derecho abusan de mi pueblo y maltratan a los pobres? Yo, el Elohim Todopoderoso, les juro que así es. Elohim les dijo a las mujeres de Jerusalén, mujeres de Jerusalén, ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecio, se menean al caminar y llaman la atención haciendo sonar los adornos que llevan en los tobillos. Pero yo les dejaré desnudas, con las cabezas peladas y llenas de llagas. Mujeres de Jerusalén, llegará el día en que haré desaparecer todos los adornos que ustedes usan en las manos y en los pies, en la cara y en el cuello, en el pelo y en las orejas, en los dedos y en la cintura. También les quitaré sus perfumes y sus espejos, sus mantos y sus bolsos, sus sandalias y sus finos vestidos. Mujeres de Jerusalén, hoy andan perfumadas, mañana olerán mal. Hoy usan cinturón, mañana usarán una soga. Hoy se visten con ropa fina, mañana vestirán trapos viejos. Hoy se ven muy hermosas, mañana estarán llenas de cicatrices. Hoy se peinan con elegancia, mañana no tendrán nada que peinarse. Imagínense nada más. Qué terrible, ¿no? O sea, yo cuando me acordé de este texto y lo quería plasmar aquí, ya leyéndolo, porque de hecho usé una versión que es la traducción lenguaje actual, si no mal recuerdo, porque hay otras versiones que tienen palabras que no usamos, muy castellanizadas, ¿no? Que de pronto dices, ¿qué es esto? Pero ya leyéndolo así con este contexto muy actual, yo me quedo, híjole, es lo que vemos hoy en día, o sea, mujeres perfumadas, sí, bien peinaditas, y los niños con los mocos en toda la cara, ¿no? Y sucios, y o sea, a veces es muy común eso, ¿no? O niños muy peinaditos, muy bien, pero bien groseros, bien maleducados, que no tienen respeto por los demás. Yo me doy cuenta en los grupos entre mujeres
aunque son grupos de compra-venta, de cosas entre mamás, de pronto no falta la que pone un mensaje, ¿no? Y dice, mamás, por favor, cuiden a sus hijos cuando vayan, por ejemplo, al cine, porque hoy me pasó que una familia fue con sus hijos al cine y que los niños estaban grite y grite y corriendo por toda la sala en medio de la película y aventando palomitas y molestando y que gritando y que niños tan mal educados y que shalala, ¿no? Y uno dice, bueno, pero al final de cuentas, eso es algo que ya es normal, o sea, que los niños hagan lo que quieran, que sean libres y que puedan, si quieren correr, que corran, si quieren jugar, que jueguen, y ya no existe un respeto por la autoridad de los padres, o sea, los hijos, aún pequeñititos, aún de preescolar, es increíble a veces el vocabulario que tienen, completamente antisonante, ¿no? O sea, grosero, incluso hacia sus propios padres. Y eso es algo que a la gente le da mucha risa. De pronto, he visto, bueno, llegué a ver, de hecho, por eso eliminé a todos mis amigos de Facebook, porque llegué a ver que ponían videos que a mí se me hacían, como digo, ¿para qué compartir esto? En los que mujeres filmaban o grababan con sus celulares a los niños chiquitos de 6 años, 5 años, a veces hasta más chiquitos, diciéndoles groserías y queriendo, por ejemplo, que me voy a ir de la casa y que ya no te quiero, y que con su mochila y saliéndose los niños y cosas así, ¿no? Pero hablándoles hasta con groserías. Y las mamás nomás se ve que están grabando en el celular y se ve que se ríen y hasta se escuchan que se ríen cada vez que el niño dice una grosería, ¿no? Entonces imagínense, o sea, ¿qué educación se les está dando a los hijos? Puras Jezabeles y la otra. Puras Atalías y Jezabeles y... o sea, definitivamente eso es algo que vemos hoy en día. Pero eso sí, la mujer tiene que estar bien vestida, tiene que traer sus buenos taconcitos, su buena minifalda, su buena bolsita de piel de cocodrilo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Piel de boa y las boas son ellas. O sea, en serio, no es algo que... así son como serpientes, o sea, por eso Yeshua cuando llamó a los líderes generación de víboras, y de verdad, o sea, eso es algo que vemos. Hoy en día, si hay algo de lo que más se quejan las mismas mujeres, es de que su primera aflicción viene de otras mujeres. Es que nomás están compitiendo, si quién viene más peinada, si quién viene más pintada, quién viene mejor vestida. Están compitiéndose los esposos, están compitiéndose que si mi hijo es mejor, que si mi hijo tiene tal título, que si mi hijo está en tal escuela. Y es pura competencia. Y la primera, ¿cómo se puede decir? La misoginia comienza con las mismas mujeres. Ya desde la educación de los hijos que les están diciendo, ay, mira esa niña, qué fea. Ay, mira esa niña, está loquita. Ya desde ahí los niños ya empiezan, ay mamá, que una niña en la escuela me pegó, ay, está loca, ¿no? Y crecen los hijos y faltándole el respeto completamente a las niñas, y luego al rato, ay, que la noviecita, ¿no? Y están todos bien felices que porque el niño de 10 años ya tiene novia, ¿no? Y el niño al rato ya se está expresando mal de las niñas y la mamá le da risa, al rato sus hijos crecen, tienen novias, terminan y les dicen qué bueno que terminaste, no me caía bien, era una bruja y lo que sea, y empiezan a expresarse bien mal de las mujeres que ni siquiera fueron sus nueras. Si se casan peor, casi siempre hay pleito entre las nueras y las suegras, que por qué no me gusta esta muchacha para mi hijo y que, o sea, un montón de cosas que definitivamente en general lo ocasionan las mismas mujeres. Los hombres pasan de largo, los hombres siguen con su vida y lo que más tiene un hombre metido es lo que le dice su propia madre. Y las faltas de respeto de un hombre hacia su mujer vienen desde una madre que le dijo, ay, sí, déjala, ¿para qué la quieres? Bótala. Y ahí está, o sea, mucho comienza desde las madres. Nada más analicen nuestra sociedad y vamos a concluir con que realmente es lo mismo que estamos viendo aquí en la Torá, en la Escritura. Todo recae gran parte en esa educación que nosotras como mujeres les estamos dando y ese ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos. Entonces, todo esto que acabamos de platicar están cubiertas con su propia piel, dice Luz. Todo esto que acabamos de platicar
nos habla de la crianza y la educación tan importantes que deben de ser para nosotros. Yo creo que hay que verlo como un tesoro. O sea, el Eterno, cuando nos da un hijo, nos da un tesoro en las manos. Y es nuestra responsabilidad y no es la de otros. Cuando nosotros decidimos delegarle nuestra responsabilidad a terceras personas, estamos delegándoles en realidad lo más preciado que tenemos. Son los hijos. Y muchos personajes, seguramente de los que hemos platicado, porque déjenme decirles, se me pasó, que hay otros reyes más, creo que son unos 4 o 5 más, no recuerdo, que no anoté aquí porque los nombres de sus madres no aparecen, que también dice que hicieron lo malo. Y yo lo único que hago pues es inferir que eran igual que ellas, ¿no? O sea, o probablemente y dándole el derecho a la duda de que alguna haya sido muy recta, pero que el hijo se haya desviado porque el papá, ¿no? Que el papá también haya hecho lo malo. Pero al final, aunque no se mencionen, pues vemos que gran parte de la responsabilidad de todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo era, yo creo que 50 y 50, ¿no? O sea, sí los reyes, sí los ministros que incluso se habían corrompido también, levitas, profetas corrompidos. O sea, sí, gran parte del problema de Israel era el duro corazón del pueblo, como el Eterno lo dijo, desde que sacó al pueblo de Egipto. Pero también otro peso muy, muy fuerte aquí era justamente que no estaban ejerciendo su papel de madres y de esposas en el temor del Eterno, todas estas mujeres. Estamos en una época en la que todo esto debe ser una advertencia. Y yo creo que ya lo sabemos, yo creo que todo esto ya lo hemos analizado, ya lo hemos pensado. Esto nada más es como un recordatorio, ¿no? El ver tantos ejemplos. Pero de verdad que yo creo, y es lo que he visto, que todavía no se le da el peso que se le debe de dar. O sea, todavía no se ve esto como algo serio. Que nosotras en la época en la que estamos es muy frecuente que mengue mucho la calidad de la educación, del tiempo, de la cercanía, del amor, de la instrucción que se les da a los hijos. Y yo creo que es suficiente ejemplo la historia de todas estas mujeres que acabamos de ver, de que no fueron mujeres madres y esposas sabias y obedientes, como para que nosotras hagamos caso omiso de toda esta advertencia. Y que no veamos nuestro papel como algo prioritario, ya sería el colmo de la necedad, ¿no? Y aunque no tengamos hijos, porque, bueno, aunque no tengan hijos, algunas mujeres que evidentemente aún no tienen hijos o no tuvieron hijos, al final de cuentas, también somos llamadas a ser de ejemplo para las personas que nos rodean. A lo mejor no tienen hijos, pero sí son esposas. A lo mejor no tienen hijos o no tienen esposo, pero sí son amigas, sí son hijas, sí son hermanas. Y en todos los aspectos de nuestras vidas en los cuales nos desenvolvamos y las personas con las que socialicemos y a las personas con las que el Eterno nos permita cruzar nuestras vidas, obviamente tenemos que dar un buen testimonio y ser un buen ejemplo de sabiduría como mujeres temerosas del Eterno y no ignorar las repercusiones de dar incluso un mal consejo o de no dar un consejo, porque aunque no se trate de nuestro hijo o aunque no se trate de alguien muy cercano a nosotros, no falta que en alguna etapa de nuestras vidas, en algún momento, tengamos la oportunidad de darle una palabra a alguna persona, ¿no? Que se acerca a nosotros, que a lo mejor conocemos de tiempo y que está pasando por ciertas situaciones. Tenemos que ser muy sabias sobre cómo les vamos a transmitir la fe que nosotras estamos recibiendo. Y aunque nuestros padres hayan hecho lo malo, pero que nosotras nos mantengamos en integridad y que rompamos como esa cadenita, ¿no? Esa cadena de errores y esa cadena de desobediencia y de transgresión. Hagan de cuenta que estamos en la época de los reyes, nada más que aquí no vamos a ser parte de un ministro o de un ministerio terrenal, sino que somos, como dice la Escritura, ministros del gran rey, ¿no? Y nosotros, como dice Pedro, que somos llamados como ministros en el sentido del llamado que nos ha dado el Eterno a través de Yeshua, pues al final tenemos también esa responsabilidad de representar nuestra fe delante de las personas que nos rodean y
y de nosotros mismos mantener nuestra integridad delante del Eterno en santidad, en todos los aspectos. Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a concluirnos. Muy bien, pues gracias al Eterno por su palabra, por su instrucción que nos da a nosotros como hijos suyos también, y que nos permite contar con toda esta instrucción para nosotros también transmitírsela a nuestros hijos. Y bueno, vamos a concluir entonces por ahora.